Muchísimo gusto recibirte, Aristóteles Núñez, acá en este estudio. Qué bueno que hayas venido. De veras, muchísimas gracias para darnos luz sobre todo este tema, sobre todo este tema fiscal, porque pase lo que pase en los Estados Unidos, México deberá reaccionar. Pero ¿qué te parece si empezamos con cuál es la reforma hacendaria de Trump y hacia dónde va? O sea, ¿qué es lo que quieren Trump y los republicanos en materia hacendaria? Y a partir de ahí, ¿cómo deberemos reaccionar los mexicanos? Con mucho gusto, David. Buenas noches a tu auditorio. Mira, primero yo creo que vale la pena hacer el análisis de lo que está proponiendo allá el presidente Trump. No es una propuesta del presidente Trump, es una propuesta del Partido Republicano, y me refiero a que esa propuesta ya el Partido Republicano tiene años que la ha venido preparando. Es una propuesta que parte de la base de reconocer que el sistema fiscal actual en Estados Unidos, le llaman ellos, está roto. Y mira, yo creo que vale la pena informar que la estructura importante del sistema fiscal americano, como en muchos otros países, es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto más importante en muchos países, en algunos el impuesto al consumo. En esos dos impuestos es donde se basa el sistema fiscal americano. Hoy, el impuesto sobre la renta está roto, tiene muchas lagunas. Esas lagunas generan unas facilidades para evasión fiscal. Estados Unidos ha estado luchando en los últimos años para combatir esa evasión fiscal. Ahí está la ley FATCA, ahí está algunas disposiciones de intercambio de información con otros países. Ha estado buscando cómo tapar esas lagunas, cómo controlar las utilidades de las empresas americanas cuando están vendiendo en el extranjero, etcétera, etcétera. Una vez conocida esa realidad, unida a otras más, que Estados Unidos entiende que tiene una población que está envejeciendo muy rápido, y si está envejeciendo muy rápido la población, difícilmente entonces puedes extraer ingresos por empleo, como son los impuestos sobre la renta a las personas físicas, por la renta al prestar un servicio, al ser asalariados, al ser honorarios, al tener este tipo de trabajos. Es mucho más fácil obtener un impuesto por impuestos al consumo que sobre la renta. Tiene menos lagunas, es más simplificado, y eso es lo que realmente está proponiendo Estados Unidos. Está pasando de los impuestos directos a los impuestos indirectos. Me explico. Está pasando de impuestos sobre la renta a impuestos al consumo. Es más, lo que está proponiendo este impuesto de ajuste fronterizo, así lo podemos traducir a lo que están proponiendo ellos. Este impuesto de ajuste fronterizo tiene las características de gravar, primero, flujos. La renta gravaba utilidades o beneficios. ¿Qué quiere decir? Es mucho más fácil cobrar impuestos al consumo. Sí, por supuesto. Que impuestos sobre la renta. O sea, y además son más claros y eso es mucho más claro, ¿no? Es más trazable y además es más fácil cobrarlo sobre flujos y no sobre los beneficios, porque muchos de esos beneficios, pues depende de dónde los tengas y de dónde los generes. Entonces, flujos. ¿Qué está grabando? Y son más fáciles de esconder los ingresos. Por ventas domésticas. Es decir, va a grabar todos los flujos por las ventas en Estados Unidos. No graba las exportaciones. Sí graba las importaciones. Y ahí creo que vale la pena, David, también hacer un alto, porque pensamos que son dos impuestos. El primer cambio que está proponiendo el Partido Republicano hoy con el presidente Trump es pasar entonces de impuestos directos a impuestos indirectos, de ISR a impuestos al consumo. Ojo, este impuesto sobre base de flujo, sobre ventas domésticas, exentando las exportaciones y gravando las importaciones. No significa, en ningún momento está en las disposiciones o en el plan que tiene el Partido Republicano, gravar las importaciones de México. No es cierto eso. Quiere no hacer deducibles las importaciones del mundo, entre ellos México. Hay un cierto sector de la población, de las opiniones, Aristóteles, que cree que Donald Trump nada más llegó a la presidencia de Estados Unidos para joder a México. Y no es su intención. No es un tema en contra de México. O sea, lo que está buscando este plan fiscal es que todas las deducciones que se hagan para este impuesto al consumo, que es un impuesto de ajuste fronterizo,
sean exclusivamente las inversiones, los gastos domésticos, incluyendo la nómina, y no puede hacerse deducible todo lo que sea importado del mundo, de cualquier parte del mundo. ¿Eso qué significa? Que de manera intrínseca estás grabando las importaciones a esa tasa que están proponiendo ellos, que es un 20%. ¿Qué resultados tiene ello? Es que ahora hay que entender los porqués, David. ¿Por qué están haciendo esto? En primera, no solo porque el impuesto a la renta tenga muchas lagunas y lo estén evadiendo. No, no solo por hacerlo más simple. No solo por creer que el impuesto al consumo es más fácil de cobrar que el impuesto directo o el impuesto a la renta. No, es porque Estados Unidos está entendiendo que cada vez más va a requerir ingresos, va a ser muy difícil obtenerlos de la renta de las personas, porque además todo lo que sea impuesto corporativo siempre grava finalmente a las personas, las personas, todas las utilidades van a las personas, y lo que está buscando es regresar todas sus industrias. Estados Unidos no exporta tanto, David. Estados Unidos exporta alrededor de 1.5 billones de dólares, respecto de un Producto Interno Bruto es menos del 10%. O sea, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos son 18 billones de dólares. Exporta 1.5 billones de dólares al año. O sea, su mercado de exportación es muy bajo comparado con su Producto Interno Bruto. Pero sí tiene muchas compañías americanas en el mundo que están vendiendo los productos en el propio mundo. Se quiere regresar este nuevo sistema sí es un atractivo para las empresas para regresar a instalarse y domiciliarse en Estados Unidos. Sí, porque y aquí hay que ser más o menos específicos. Una cosa es vender en todo el mundo y otra cosa es exportar desde los Estados Unidos hacia el mundo. O sea, yo te diría que dos principios totalmente distintos. Una cosa es, yo construyo una planta en México para vender en México, pero mi capital es de los Estados Unidos. Y otra es, yo tengo una planta en los Estados Unidos y desde Estados Unidos mando mis productos. Eso es lo que quiere hacer y eso es principalmente la competencia a China. China es el gran proveedor y productor de mercancías terminadas hacia el mundo. Hoy Estados Unidos tiene la hegemonía, pero quiere fortalecer su hegemonía comercial. Sí tiene un proteccionismo respecto a las importaciones, pero sí tiene una apertura muy fuerte sobre las exportaciones. Quiere traerse a todos sus capitales e inversionistas en el mundo a que se instalen en Estados Unidos y por ello exenta las exportaciones. Las exportaciones estarían no sujetas de impuestos. Una empresa que está en cualquier otra parte del mundo, que es americana y que pueda estar pagando 30-35% de impuestos a la renta, si regresa a Estados Unidos no pagaría ese 30-35% sobre impuesto a la renta y tampoco pagaría su impuesto de ajuste fronterizo que tienen pensado aprobar, por lo cual estarían exentas de los impuestos. En resumen, su impuesto pasaría de un 35% al 20% en Estados Unidos, no gravarían las exportaciones, sí gravarían las importaciones, solo aplica a flujos por ventas domésticas en Estados Unidos y eso simplifica muchísimo el procedimiento. Estados Unidos necesita modificar este sistema fiscal porque se ha dado cuenta que el ISR ha generado muchos agujeros y lagunas que le han generado problemas en sus finanzas y que además requieren de presupuesto y está buscando hacerlo mucho más simple. Eso es lo que está haciendo. La verdad, David, en caso de aprobarse, que yo veo muchas probabilidades de que se apruebe, porque al final... Sí, porque era mi pregunta, ¿qué tan probable es que se apruebe y en estos términos? Si es el Partido Republicano tiene mayoría. Las aprobaciones en Estados Unidos deben ser 2/3 partes. No tienen las 2/3 partes, pero sí tienen la mayoría. Pero si nos remontamos a septiembre, octubre del año pasado, pues nadie creía que Trump pudiera ganar, o no queríamos creerlo. Yo creo que sí vale la pena tomar en serio de que este plan fiscal sí puede ser aprobado, casi en estos términos, no se ve mal, tiene racionalidad económica, David, está buscando atraer a las empresas a Estados Unidos. Aquí creo que seas especialmente específico. Tú como experto fiscal no crees que es una locura, porque vimos a grandes sectores de la opinión que yo creo que de repente se mueven más con miedo y más con odio hacia Trump que con razones. Depende del ángulo. Tú no lo ves como una locura. Depende del ángulo. Yo desde el punto de vista opinador fiscal le veo racionalidad económica, lo hace más simple, creo que tiene sentido, creo que lo van a aprobar y creo también que eso va a generar un nuevo orden fiscal en el mundo. Ahora, México, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Considerando, o
Si le ponemos porcentajes, ¿cuánto le darías de posibilidad a este plan fiscal de que sea aprobado? Mira, México se tiene que preparar en la medida de que empiece a conocer mucho más detalle de la propuesta fiscal. Hoy la propuesta fiscal es un resumen. No, ellos quieren cambiar todo el código tributario en Estados Unidos. También traen cambios para el impuesto a la renta a las personas físicas. Ese sí permanece. Traerían algunos ajustes en el tratamiento para inversiones en el extranjero. Están buscando también tener una repatriación de capital exenta. Trae una serie de medidas este nuevo código que lo han anunciado. Sin embargo, no han presentado la iniciativa detallada de este nuevo código fiscal o código tributario. México, en el momento de que presenten ese código o que México pueda conocer con anticipación ese código, tendrá que empezar a trabajar sobre un nuevo orden fiscal en nuestro país. ¿Por qué? Sí, tenemos una reforma que entró en vigor en 2014 y probablemente nos obligue esta cosa, en caso de que se apruebe en Estados Unidos, a hacer ajustes muy rápido en México que deberían estar aplicando a más tardar en el 18 o en el 19 para poder hacer compatible y homogénea una estructura de impuestos muy parecida a nuestro principal socio comercial. Entonces tendríamos que dar un viraje importante en materia fiscal. Tendríamos que irnos, Aristóteles, hacia los impuestos al consumo y tender a desaparecer el impuesto sobre la renta. Hay que empezar a pensar que esta puede ser una posibilidad que se puede convertir en realidad. Pasar de impuestos sobre la renta corporativo a impuesto al consumo con base flujo, muy parecido a lo que están proponiendo allá en caso de que Estados Unidos lo apruebe. Es más sencillo, tiene menos lagunas, grava los flujos domésticos, es más fácil de combatir la evasión fiscal, tiene ciertas ventajas, hay que reconocerlo. Ahora bien, el secretario Meade ha hablado mucho de que se está acabando, que tenemos menos espacio que los Estados Unidos para hacer ajustes. ¿Tú estarías de acuerdo con esa posición? Sí, tenemos condiciones muy distintas. David, nuestro Producto Interno Bruto per cápita son 13,000 millones, 13,000 dólares. Eso significa que un mexicano promedio gana 260,000 pesos al año. La verdad es que la mayoría de los mexicanos no ganan eso, ganan menos, pero en los promedios y de los indicadores eso es. Mientras que Estados Unidos son 56,000 dólares al año. Es decir, está llevándose más de 1 millón de pesos en promedio anual de ingreso. Por lo tanto, las estructuras impositivas y de acuerdo a los precios que se tienen son muy diferentes, los rangos son muy diferentes. Tenemos poco margen de poder extraer impuestos de la sociedad. Lo que sí podemos es combatir la brecha de elevación fiscal que sí hay en México. Ese es el margen que nos queda. Más impuestos en México en una condición económica como la que tenemos solamente puede ser bajo una fórmula, que paguen más los que más tienen y la verdad ofrecer subsidio o exenciones a los que apenas están recibiendo el mínimo bienestar de vida para poder alimentarse. Me gustaría verte con alguna mucha frecuencia. Con mucho gusto, David. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa.